¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos y que hayan llegado a este punto de encuentro. A un año de la ley Papito Corazón y la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el que busca garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, los pagos asegurados por los juzgados de familia superan los 830.000 millones. ¿Qué ha cambiado gracias a la ley? ¿Qué tipo de información aparece en el registro de deudores de la pensión de alimentos? Bueno, vamos a conversar de todo este tema con Isabel Barnier, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, abogada de la Universidad del Desarrollo y magíster en Derecho Privado. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días, Miriam, el gusto es mío. Oye, cuéntame, a ver, yo en la introducción decía que partí, porque ya partió hace un año, tengo entendido que el 20 de mayo, hace poquito, ya se cumplió el año, ¿no? De la ley. Me gustaría que tú, si nos puedes en breve decirnos un poco de qué se trata esta ley y luego hablar del Registro Nacional de Deudores, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, efectivamente, hace ya un año que entró en vigencia la ley 21.484, que es la de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. ¿Ya? Esta es una ley distinta a la que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones es la ley 21.389, que se dictó antes. Pero que ambos estatutos normativos lo que buscan finalmente es ver la manera de cómo lograr el pago efectivo de la deuda de alimentos. Y esta ley, que como tú muy bien decías, se cumple un año, el 20 de mayo del año 2024, desde su entrada en vigencia, lo que hace es crear principalmente dos procedimientos para efectos de lograr el cumplimiento de la pensión. El primer procedimiento es un procedimiento en donde el juez lo que hace es investigar el patrimonio activo del deudor. ¿Qué significa esto? El juez, a través de distintos organismos con los que está interconectado, ve si es que el deudor de una pensión de alimento tiene, por ejemplo, dineros depositados en cuentas bancarias, tiene ahorros, fondos mutuos, depósitos a plazo, o sea, en el fondo revisa el activo que pueda tener el deudor de una pensión de alimento. En el caso de que encuentre algún tipo de activo, ordena la retención de ese activo para proceder al pago de la deuda de alimento. Entonces, para poder llegar a ese primer procedimiento, le antecede la necesidad de que exista una liquidación de la deuda que existe en cuanto a los alimentos por parte del deudor, ¿ya? Entonces, liquidada la deuda, existiendo esta morosidad, entonces el juez investiga el patrimonio del deudor, revisa en los distintos instrumentos financieros de inversión en los activos y ordena esta retención y posterior pago a el alimentante, perdón, al alimentario, que es el acreedor de la deuda de alimentos. Ese es el primer procedimiento de esta ley que estamos conversando. Y por otro lado, en caso de que este procedimiento investigativo que hace el juez fracase, entonces, porque los dineros no existen en estos instrumentos de inversión o cuentas bancarias, o bien lo que había era insuficiente para cubrir la deuda de alimento, entonces existe también la posibilidad de pasar un procedimiento que es extraordinario, que es posterior. O sea, fracasado este primero, hay este procedimiento extraordinario posterior en el que se oficia a la administradora de fondos de pensión para determinar si es que el deudor de una pensión tiene dinero en su cuenta de capitalización individual. Y en el evento de que existan estos fondos previsionales, que la mayoría los tiene, digamos, entonces en ese caso ordena la retención y pago con cargo a los fondos previsionales de la deuda de alimentos, que podrá ser de un 50% de los montos depositados en estas cuentas hasta llegar al 90% dependiendo de la edad del deudor y lo que le falte para poder pensionarse. Ese es un poco a grandes rasgos esta ley 21.484. Oye, esta segunda modalidad de la que tú hablabas recién es, en buenas cuentas, echar mano de lo que él está cotizando para su vejez. ¿Eso es? Eso es. Ya, Son los fondos previsionales, los fondos de la AFP. Eso ya. es.
específicamente. Ya, perfecto. Y eso es cuando no se ha obtenido de la otra forma que es previa, ¿no es cierto? Porque además existía una costumbre de hacer una serie de túneles de tal manera de pasar lo más eh, piolita posible, digamos, en que muchos incluso empleados pedían que les pagaran menos, que aparecieran como que están pagando sueldos más bajos de lo que realmente recibían, etcétera. Una serie de chanchullos, ¿no? Eso. Y ahora, Mira, y dentro, sí, cuéntame. perdona, no, es que dentro de esos chanchullos, otra de las cosas que tiene, que a mí me parece bastante interesante, este nuevo estatuto normativo, pensando en estas dos leyes, ¿ya? ¿Mm? Porque esto está si mal no recuerdo, está en la ley 21.389, que es esta de la que crea el Registro Nacional de Deudores. En el evento de que el deudor de una pensión de alimentos sustraiga bienes de su patrimonio, para que no aparezca entonces con algún tipo de activo donde hacer efectivo el cobro de la deuda de alimentos, se contempla la posibilidad de dejar sin efecto de revocarse estos contratos que podría haber celebrado el deudor para desprenderse de sus bienes, con un plazo de prescripción de 3 años incluso, para hacer volver estos bienes al patrimonio del deudor y con eso que el acreedor, en este caso el alimentario, pueda cubrir su crédito en estos bienes que habían sido eh, sacados para este efecto, digamos, indebido. En buenas cuentas, la idea es aquellas personas que hicieron estos túneles, como digo yo, como para fondearse, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, traspasaron sus bienes a nombre de otra persona. Exactamente, Ya, para ya, eso mismo. O sea, yo traspaso un auto, yo traspaso un inmueble, claro, lo que sea, digamos, yo puedo dejar sin efecto ese contrato para que el bien ya. vuelva al patrimonio del deudor y ahí entonces el acreedor ejerciendo este llamado derecho de prenda general que tienen los acreedores, que es un término bien técnico, pero que en el fondo implica que el acreedor puede hacer efectivo su crédito en todo el patrimonio del deudor, los bienes muebles e inmuebles presentes o futuros, salvo los inembargables, pero como tiene todo este patrimonio a su haber para exigir el cobro de la pensión de alimento en un proceso ejecutivo, entonces vamos a hacer volver estos bienes que salieron de manera ilegítima para precisamente burlar el pago de la pensión de alimento. Oye, todo eso suena re bonito, pero en realidad, en la verdadera realidad del día a día, esto se alargaba, estos procesos eran eternos, ¿no? Había de repente personas que pasaban años, los niños salían de la universidad incluso, y todavía no habían logrado una cierta periodicidad con respecto de los pagos de su progenitor, el que fuera, el que estuviera siendo demandado. ¿Qué cambió con esta nueva ley? ¿Lo mejoró lo que pasaba antes? Porque yo me acuerdo, yo tenía amigas que eran, pero eternos, tenía que ir cada 6 meses y firmaban y buscaban y los papeles se habían perdido qué sé yo, en los juzgados, ¿no? ¿Cambió en algo esta ley? ¿Sirvió de algo? A ver, sin duda que sí, ya, sin lugar a ninguna duda. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda estar en contra de este nuevo estatuto normativo. Bueno, podrían estar en contra los deudores de pensiones, digamos, pero salvo ello, yo creo que todos celebramos la dictación de estas dos nuevas leyes, la que crea el registro y esta de responsabilidad parental. Eso sin lugar a ninguna duda. Ahora, yo creo que se aceleran los procesos, aparecen las cifras, como las que tú mencionas al inicio de esta entrevista, cifras bastante positivas, ¿no? Pero todavía falta aún más, ¿ya? Yo creo que, sin perjuicio de que los tribunales de familia han hecho un esfuerzo gigantesco, todavía falta para que estas pensiones de alimentos se liquiden, como dice la ley, mensualmente y que este procedimiento sea más expedito. O sea, sin lugar a ninguna duda, yo creo que hay muchas personas que han podido recibir estos dineros provenientes de deudas muy antiguas y que no tenían ninguna luz para poder cobrar estos créditos. Eso tiene que ser así. Ahora, el tema puntual es que lo que falta acá es quizás tener más tecnología, tener mayores recursos técnicos, humanos, para los efectos de que esto sea como un reloj. O sea, existen deudas de alimento, el juez inmediatamente revisa, tiene toda la información, ordena las retenciones, las instituciones paguen dentro de los plazos previstos por la ley. ¿Te fijas? O sea,
que esto sea más rápido y que no estemos, porque ¿qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día está pasando en que se liquida una deuda de pensión de alimentos. Hay un error, se objeta la liquidación. Le dan traslado, que es, diga la otra parte qué es lo que considera al respecto. Pasan 3 días. Después el tribunal ordena nuevamente la liquidación. Hay un nuevo error respecto a la liquidación. Y así no se incluyó, por ejemplo, una boleta que tenía que incluirse. Entonces se vuelve a objetar. Hay problemas de cálculos, hay problemas de pensiones que no se consideran, hay otras que se dieron por pagadas pero no están pagadas. ¿Te fijas? O sea, eso yo creo que todavía es un problema, ¿ya? Pero sin lugar a ninguna duda, yo creo que todos aplaudimos el esfuerzo que tienen los tribunales en este minuto, aplaudimos la iniciativa del legislador de haber creado estos estatutos normativos, vamos bien, pero mucha gente que probablemente nos está escuchando y pueda decir, oye, yo ya estoy en este procedimiento, llevo 8 meses esperando y todavía no me llega mi plata. Entonces, a todas esas personas yo las quiero interpretar porque efectivamente eso es lo que está pasando hoy día en los tribunales. Y eso es lo que hace falta mejorar. Oye, sí, justamente cuando fue la celebración del primer año, ¿no? Ana Gloria Chevesich, que fue quien estuvo también dijo lo mismo que estás diciendo tú ahora. Sí, estamos muy contentos, pero falta mucho todavía. ¿Tú sabes más o menos, tienes claro cuánto podría ser la estadística de esos 830.000 millones? Significa, no sé, un porcentaje alto en el sentido de cuál es la deuda total, a cuánto se ha llegado hasta ahora. Por ejemplo, antes recibían, no sé, por decirte, 22.000 personas y hoy día ya están en el tema 80.000, no sé. ¿Hay alguna estimación de cuánto ha crecido? No, yo no tengo la estadística de Ya, cuánto era lo que se recaudaba, por así decir, claro. antes y después de esta ley. No tengo eso. Sí, lo que puedo decirte es que a propósito de esta misma celebración que se hizo, o Ujú. esta instancia, Sí. ingresaron muchísimas solicitudes de estas personas que tenían acreencias por parte de deudas de alimentos. Hay 500.000 solicitudes, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Eso salió publicado. Hay 250.000 nuevas causas pretendiendo el cobro de estas deudas de alimentos. Hay 1.300.000 consultas a los bancos y a las instituciones financieras dentro de este proceso investigativo que hace el juez. Hay 172.000 retenciones de activos. O sea, son números que impactan, digamos. O sea, son números que uno dice, oye, se ha recuperado mucho. Pero yo creo que falta por recuperar muchísimo más. ¿Y por qué no se ha recuperado todavía mucho más? Por lo que yo creo que está pasando, que es, se están demorando las liquidaciones en actualizarse mes a mes, no se está quizás teniendo este proceso con la celeridad que todos quieren por falta de recursos técnicos y por falta de recursos humanos probablemente, porque al final esto llegó, se dictaron estas dos leyes cambia toda la institucionalidad, pero yo no sé si están todos los recursos como para que esta nueva institucionalidad cumpla los objetivos que buscaban las personas que crearon estas nuevas leyes. ¿Te fijas? Entonces, ese yo creo que es el gran tema. Pero ¿se ha avanzado? Sí, sin duda, Ya. pero todavía falta mucho. O sea, las personas, como dices tú, que nos están viendo y que dicen, oye, a ver, momentito, yo hace como 8 meses que no pasa nada, como dices tú, tienen esperanza de que esto va a ir siendo cada vez, el engranaje, digamos, va a ir teniendo más grasita y por lo tanto va a caminar de mejor forma, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. O sea, es que estás interpretando textualmente lo que está pasando hoy en día. O sea, esas personas van a poder cobrar su deuda de alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen muchas fórmulas para tratar de llegar finalmente al monto que se debe. Entonces, es muy probable que todas esas personas que son acreedores de una pensión de alimentos puedan lograr que se les pague la deuda, ¿ya? O que en lo sucesivo se vayan pagando. Que haya un cambio también, yo creo que en la idiosincrasia del deudor de la pensión de alimentos, porque sepa o va a saber de que en el evento de que no pague una pensión de alimentos, finalmente va a ingresar al registro, no va a poder celebrar una serie de actos jurídicos, no va a poder renovar su licencia de conducir, no va a poder sacar pasaporte, en caso de que pida un crédito, más de 50 UF, tiene que garantizar que una parte del crédito vaya a pagar la deuda de alimentos, no va a poder hacer transferencia
de vehículos si no se asegura el pago, transferencias de inmuebles, impacta en los cargos públicos. Entonces, yo creo que está cambiando esta idiosincrasia, va a ser mejor para aquellos acreedores de pensiones de alimentos recuperar estos créditos, pero a estas personas que nos están escuchando en la casa, yo creo que sí hay que darles la esperanza de que esto va en algún minuto, en el mediano plazo, caminar muy bien. Este engranaje que se está aceitando finalmente va a poder tener una marcha como la que todos esperamos. Oye, qué bueno. Ahora, tú mencionaste ahí varias cosas con respecto del registro de deudores, ¿no? Cuéntame un poquito para que una persona entre a ese registro de deudores, ¿qué hace falta? Y lo segundo, antes que se me olvide, por eso te lo estoy diciendo todo, todo junto, y es que una persona que quiere entablar un juicio con respecto de esto, meterse ahí, entrar y decir, uy, a mí me está pasando eso, ¿necesita el patrocinio de un abogado? Ya, mira, a ver, cuando ya está ya existe un acuerdo de alimentos que está aprobado por el tribunal, porque eso también es bien importante, lo hemos conversado en algunas otras oportunidades, Miriam, que Ujú. el acuerdo de alimentos tiene que ser aprobado por el tribunal para que tenga efectos vinculantes. Entonces, lo primero que te quiero comentar, o sea, existiendo ya aprobación judicial de ese acuerdo o una sentencia que cause ejecutorio, o sea, que se pueda cumplir respecto a una pensión de alimentos, eh, existiendo ya fijado este monto, fijada esta pensión, entonces puede esa persona sin el patrocinio de abogado, a través de formularios que están dispuestos en la página del Poder Judicial, hacer estas solicitudes de inicio de estos dos procedimientos. Ya este procedimiento en donde el juez investiga el patrimonio del deudor y este procedimiento extraordinario para poder pagarse con cargo a los fondos previsionales. ¿Ya? O sea, en ese sentido no es necesario el patrocinio de un abogado y lo puede hacer en línea incluso. La ley, de hecho, estableció que la Corporación Administrativa del Poder Judicial tenía que fijar estos formularios, ¿ya? Eso es respecto de la segunda pregunta que me hace. Y respecto de la primera, para que una persona figure en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, requiere que haya incumplido 3 pensiones de manera continua o 5 discontinuas, ya sea total o parcialmente. ¿Mm? Ya, ya. Y de esa forma entonces la persona puede decidir, a ver, yo lo voy a meter en el registro o no es tan así como anda. Porque, a ver, también se presta para que de repente haya personas, sean hombres o mujeres, porque puede ir para ambos lados, ¿verdad? Puede ser para la señora. No es por feminista, pero es más tiradito para el lado de los hombres, Sí, porque... claro, sí, ya eso lo sabemos, estamos clarísimo, pero también existe al revés, ¿no es cierto? Sí, Y sí, sí. eso significa entonces que a ver, el, la persona afectada, digamos, a la que no le están pagando por sus hijos, puede ella por sí sola llegar y meter a la otra persona en el registro. Y de repente a lo mejor puede ser hasta por venganza, por decir, te lo estoy llevando a un extremo, obviamente. No, esto es una orden judicial, o sea, es el Ya. tribunal el que deriva los antecedentes al registro civil, que es el encargado de administrar este registro nacional de deudores de pensión. ¿Ya? O sea, existiendo 3 pensiones debidas continuas o 5 discontinuas, es el tribunal quien de oficio deriva los antecedentes al registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. ¿Y ese registro nacional de deudores es público o es solamente tiene acceso a la persona que está siguiendo este juicio? Ya sea el abogado o las partes, digamos. Mira, eso es una crítica que yo también pudiera hacer a esto, ¿ya? Porque no es un registro universal, no cualquiera puede acceder al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Pueden acceder el alimentante y el alimentario, y la ley habla de las demás personas interesadas, ¿ya? Y estas demás personas interesadas significa aquellos que requieren su consulta para hacer cumplir esta ley. ¿A qué me refiero? A los notarios, por ejemplo. Ellos tienen acceso al Registro Nacional para las transferencias que se puedan hacer en la notaría, al conservador de bienes raíces, a los bancos, por ejemplo, para los efectos de los créditos, a la Tesorería General de la República, para efectos de que no haga la devolución de impuestos anual después de la declaración de renta, ¿no es cierto? Cuando existe una deuda de pensión de alimentos. Entonces, son todas estas personas, los jueces también a propósito de los juicios ejecutivos que conozcan, cuando hay que pagar, por ejemplo, en un remate a una persona, tenemos que ver si es que figura o no figura esta persona en el registro. O sea, estas son las personas interesadas que pueden consultarlo, además del alimentante y el alimentario. Cuando
A mi modo de ver, si es que se puede consultar una deuda bancaria o financiera de manera universal, con mayor razón debiese también poder consultarse una deuda de pensiones de alimentos. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Oye, cuéntame, ¿el registro civil también aquí tiene algo que ver? Sí, el registro civil es el que administra el registro nacional. Ah, perfecto, ya, eso. Entonces, ahí están unidos, porque yo me acuerdo que hace un tiempo conversamos de esta ley, de este mismo tema que estamos hablando ahora, solo que ahora ha avanzado, pero en ese momento estábamos empezando. En ese momento tú me decías que el gran problema seguramente iba a ser cómo se iba a implementar, ¿no es cierto? Porque faltaban las personas, los recursos, pero sobre todo también la unión, ¿no? El conversar entre, no sé, el registro civil y la tesorería, y las municipales y los, no sé, carabineros, no sé, porque no estaban todos los servicios unidos, ¿no? ¿Eso ha variado, ha mejorado? Sí, eso sin duda se ha mejorado. Sí, eso sin duda. Hay una interconexión que existe entre el tribunal y el registro civil que, por lo menos de lo que yo he podido observar, funciona muy bien. O sea, se mandan los antecedentes, aparece al poco andar, digamos, inscrito en el registro. Cuando se paga la deuda, el tribunal ordena también la eliminación del registro al deudor. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha funcionado bastante bien y este registro ha cumplido con todas las expectativas que teníamos, digamos, y que tenía la ley también al respecto. Eso ha funcionado muy bien. Qué bueno, eso, y eso era uno de los grandes problemas que podían haber existido en ese momento, ¿no es cierto? Era como la duda de cómo iba a funcionar ese tema. Cuéntame, ahora sí, ya para ir terminando, tú me dijiste una chorrera de cosas en las que una persona con deuda de alimento y que estaba en este registro nacional de deudores, no iba a poder tener acceso de repente. Por ejemplo, como decías tú, a, no sé, al traspaso de un auto, a la venta de un auto, sin sacarle, digamos, parte de eso. Ha funcionado porque yo me acuerdo que al principio, no sé si fue la del año pasado, eh, como que fue muy cercano o fue cuando ya había sido el tema de los impuestos. Por lo tanto, hubo mucha gente que se quedó como en la incertidumbre de decir, me va a llegar, no me va a llegar, y no llegó nada, porque ya había pasado, porque esto tiene que ser previo. No podía meter después decir, oiga, no, sabe que no le devuelva la plata porque le vamos a tener que pagar a fulanita, ¿no? Mm. O sea, yo creo que sí ha funcionado. O sea, Ya. yo te insisto, yo creo que el problema no está en cuando ya se produce la liquidación, ya se manda el registro, cuando ya se venden los vehículos, cuando se transfieren las propiedades o cuando se retienen por parte de la... Ahora tenemos que esperar a ver qué pasa con la tesorería, porque está justo ahora en esto en la operación renta, pero en eso yo creo que no tenemos problemas. Yo creo que el problema viene antes. El problema viene en la liquidación de la pensión de alimentos. Ahí es donde tenemos que tener el foco, en la liquidación, o sea, porque todo este procedimiento, que es fantástico, Perdona, ¿y ¿no? eso lo hace el juzgado? El tribunal, la ley dice que el Ah, tribunal de oficio ya. tiene que liquidar la pensión de alimento mensualmente. Imagínate la cantidad de pensiones de alimento que tienen Yes. los tribunales, o sea, es una locura. Entonces, llegar a tener una liquidación firme, ¿a qué me refiero con firme? A que no esté objetada, a que sea finalmente el monto debido, a tener ya esa liquidación lista, eso es lo que cuesta mucho. Eso es lo que tenemos que poner el foco. Ahí es donde tiene Ya. que existir un buen recurso humano, un buen recurso técnico, tener inteligencia artificial, no sé, Mm, pero que ahí podamos andar más rápido, ya. porque es como la puerta de entrada, o sea, si no tenemos la Claro, puerta cerrada si no tenemos liquidada la deuda. Entonces, claro. mientras no tengamos correctamente liquidada la deuda, firme para poder iniciar todos estos procedimientos, ahí es donde tenemos que poner el foco. Oye, para terminar ahora, en esa lista de cosas que no pueden hacer las personas deudoras, me llamó la atención una en la que dice que el tema de la evaluación de idoneidad, si por ejemplo el solicitante quiere postular a una adopción, también entonces van a estar ahí mirando los tribunales de familia, me imagino, ¿no? Por el tema, ¿no es cierto? Me llamó la atención eso, que estuviera también incluido. También.
Claro, porque qué tan idónea puede ser esta persona que si es que tiene Que alimentos. abandonó a otros hijos, claro. Claro, no se ha preocupado de cumplir con su obligación de pago de alimentos. Es más, y a propósito de lo que tú mencionas, porque por un lado está también la adopción, pero por el otro también está el lado de la violencia intrafamiliar, en donde hoy día expresamente se consagra como una forma de violencia intrafamiliar el adeudar estas deudas de pensiones de alimento o manipular económicamente a otra persona, transformando esa manipulación en algo violento. Porque antiguamente la violencia intrafamiliar decía cualquier conducta que atente contra la vida o integridad física o psíquica de algunas personas que componen este grupo familiar. Y generalmente uno hablaba de la violencia física o psicológica. Claro. Ahora la violencia económica, que siempre ha sido, digamos, adentro de los de afuera, digamos, siempre se ha hablado de que también la violencia económica es una manera de violencia intrafamiliar. Pero eso quedó hoy día ya constancia en la ley que es constitutivo de violencia intrafamiliar cuando ocurren situaciones como esta. Oye, muchas gracias Isabel por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste mucho sobre el tema. Yo creo que es sumamente importante porque hay mucha gente que todavía no sabe muy bien cuáles son los pasos a seguir. Entre otras cosas, a ti te han llegado más solicitudes, más personas que te piden ayuda respecto de este tema. Sí, o sea, esto es de todos los días, Ah, ya, ya. es de todos los días, sí, sí. Perfecto. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día, Isabel. Gracias, Miriam, mucho gusto. Oye, que estés muy bien, tú también. Por favor, conversamos hoy día con Isabel Barnier, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, abogada y magíster en Derecho Privado. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.